¿Qué tal a todas y todos? ¿Cómo les va? Este es nuestro episodio 234 de Chismes de Historia y Ciencia. Y aquí estoy con Fernando Navarro, que es mi papá. ¿Cómo estás? El mismo. ¿Bien y tu hija? Bien. Aquí andamos en otro episodio más donde, híjole, les fallamos una semana. Sí. Los dejamos con el suspenso ahí. Sí, de que con el a suspense. Sí, a medio episodio, bueno, sí fue un episodio completo pues, pero a la mitad de la historia, entonces una disculpa, eso fue pues mi culpa, tuve una salida y no se logramos ajustar para poder grabar esa semana, entonces pues, pero aquí estamos, entonces esperamos que les haya gustado, bueno, incluso ya salió, ¿no? Sí, ya salió. hasta ahorita, No, sí. sí, ¿Y sí les gustó? Inclusive un hermano sudamericano, ay, no estoy seguro, no sé si es peruano, chileno, Ajá. dice, ¿cuándo van a sacar la GUAR de la guerra del Pacífico? Le dije, no, pues, como pusiste GUAR, pues ya me siento, pues que sí, que estoy obligado. Y ya me siento, pues así sometido a que tengo que sacar esa GUAR. Claro, exacto. el letrerito de GUAR de la semana pasada que yo no sabía qué iba a suceder, pero estuvo bueno el momento. Entonces, bueno, pues hoy vamos a continuar con esta GUAR, que es parte de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ya saben que siempre hay ciertos, depende del lado donde estuvieras y todo, pues hay cosas muy diferentes que platicar. Entonces, en esta guerra de invierno tiene sus características especiales y muy interesantes. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Recuerdas? Sí, nos quedamos en que precisamente con los tanques, que les dije yo que pesaban 47 toneladas, sí. los KV 47. KV, que les dije yo 47, pero pesan 47 toneladas, pero no son KV 47. Yeah. Pero en fin, y que habían llegado a la ciudad de Suma, pero que ahí en la ciudad de Suma, pues ya lo estaban esperando, muchos tanques habían quedado atorados en la línea de punzones que estaban saliendo en la defensa, como quien dice, erizada, con unas especies de estacas de concreto, más que estacas, como te dije que eran como unos obeliscos. Ándale. Porque estaban profundas, pero y quedaban atorados ahí algunos tanques, y pues les disparaban. Y a los que no les disparaban a la pasa, pues iban y les tiraban directamente, disparaban al conductor del tanque. Entonces, aún así, el general soviético, quien los comandaba, los prácticamente les dijo, pasan porque pasan. Entonces formaron una línea donde pues tronaron muchas minas, pero con su cuerpo. O sea, sí, les dijimos que inclusive en la guerra de Irán e Irak lo mismo había sucedido, pero de una manera deliberada. Acá iban los soldados, por así decir, pensando, ojalá que a mí no me toque pisar una mina. Pero, pues, sabían que si la pisaban, pues era parte del... Entonces, llegan a la ciudad de Suma. Y en la ciudad de Suma, los Jäger, los soldados finlandeses, pues empezaron a destruir tanques y a disparar a la infantería y dejaban caer esas bombas Molotov. No recuerdo si les platiqué, creo que no, lo de por qué les dicen cócteles Molotov. Cócteles Molotov es por lo siguiente, resulta que cuando... En el 30 de septiembre de 1939, cuando inició esta guerra, que los soviéticos dejaron caer sobre Helsinki, mataron inclusive 200 ciudadanos, que digo, en estos contextos de la Segunda Guerra Mundial como que no se oye tanto, pero aquí no era tanto los muertos ciudadanos, sino que fue directamente la capital contra
contra la población civil Sí, inocente. claro. Fue directamente. Entonces, le Es el reclaman. acto como acto de mala fe ya Sí, muy exactamente. ruin, ¿no? O sea, inclusive es un delito de guerra. Entonces, cuando le dije, hubo pues de eso que va la prensa y le preguntan a Molotov, ¿no? A Joaquín Molotov, Ujú. que pues que habían bombardeado Helsinki. El cuate tuvo el descaro de decir, no, es que en Finlandia la gente está deseosa de deshacerse de su gobierno y sabemos que están pasando hombres y le lanzamos canastas de galletas. Órale. O sea, el ocurrente perro de decir que lanzaron canastas de galletas, entonces los finlandeses les lanzaban gasolina con una mecha encendida y le decían, pues nosotros ya recibimos nuestras galletas, ahí te va tu cóctel. Entonces, y ese era el cóctel Molotov. Dios mío, he escuchado mentiras más fáciles de creer que esa mamada, no manches, qué pedo. Sí, de que, No, que muy... hacer el cóctel, pero era Pues, realmente así, fue una barbarie, pues. Entonces, sí, claro. cosa que los finlandeses soportaron porque sabían que los soviéticos no iban a ir a decirles que por favor se rindieran, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, nos quedamos en que reportaron el general Hugo Osterman, le reporta al que ya era el mariscal, a Carl Gustav, que era, pues era el mariscal de campo, le dice el general Augusto Osterman, que era el encargado del nudo, o sea, el que iba a tapar, el que estaba generando un tapón cerca de la capital bueno, no de la capital, sino de Leningrado. Estaba a 32 kilómetros, ¿no? Entonces, Mannerheim, lo que se llamaba no bloque, sino la muralla Mannerheim, se puso en honor de él. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí ya los detuvimos, ya no pudieron avanzar más. Es momento de atacarlos ahora nosotros. Entonces, pues como que se dejaron llevar un poco por el entusiasmo, pero había una mosca en la sopa, que era que en la parte norte de la parte norte del lago de Ladoga hasta lo que era el océano ártico, pues no se había logrado realmente rechazar a los soviéticos. O sea, habían soportado, pero no los habían logrado rechazar, ni tampoco habían logrado una victoria contundente. Entonces, para ese momento, el 6 de diciembre, bueno, poco antes del 6 de diciembre, llega un abogado, fíjense, los finlandeses estaban chingándole todos estaban en la guerra. Llega un abogado de muchísimo prestigio que se llamaba Paavo Talvela, Paavo con B de burro, con B, bueno, sí, Paavo Talvela, y llega y se reporta, ¿verdad? Con Mannerheim. Oye, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes qué? Toda la línea norte del lago Ladoga hasta el Ártico, se va a llamar línea Talvela, o sea, como diciendo, tiene tu nombre, o sea, la vas a proteger, la vas a hacer que ya no pase nada. Y el güey, pues, se dio por enterado, dijo, sale. Entonces llega y lo primero que se encuentra es con los soldados, con los Jaegers, o Jaegers, como quieren decirle, que en el lado norte estaban muy desmoralizados. O sea, ellos sentían que, porque el otro 50% del ejército soviético estaba ahí y estaba haciendo lo que se podía o lo que le daba su gana,
pero ellos solamente estaban conteniendo gracias a sus maniobras de guerrilla, porque los atacaban flanqueándolos y yendo en esquís, y pues sí, lograban y atacarlos y los descontrolaban, pero pues el ejército no le habían hecho un gran daño. Entonces Pavón tal vez pensó, aquí lo que necesitamos es un gran triunfo, o sea, lo que necesitamos es que haya una gran triunfo, que se sientan los muchachos verdaderamente motivados. Y entonces, el 6 de diciembre, agarra 240 Jaggers, estamos hablando como de unas, no sé, 30 compañías, okay. y se llevan 22 ametralladoras. Y les dice, y se van hacia el lago Tolbayardi. En el lago Tolbayardi está congelado, y ellos se ponen en una como zona baja, pero está ahí unos regimientos soviéticos con las de estas, ¿cómo se llama? Con hogueras, o sea, ay, no, los veían, pero así casi como si dijeran, acá estamos, tírenle. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues los aniquilaron, cabrón. No manches. Literalmente los aniquilaron. O sea, sí se vieron muy principiantes para... Lo que pasa es que no le habían hecho eso. Bueno, primero no traían, o sea, los finlandeses andaban vestidos de blanco, no traían un uniforme chingón, pero andaban de blanco. Que era más importante. Que era más importante, y aparte soportaban mejor la temperatura aún más que los rusos, porque los rusos tienen temporadas de clima templado y así, y acá estos no, acá están en el paralelo 60, todo el tiempo tienen un frillazo de la madre ahí los finlandeses. Entonces, y luego traían botas con esquíes, o sea, ellos se deslizaban mientras los camaradas iban cayendo, levantándose y avanzando como mejor podían, porque no habían peleado bajo esas circunstancias. Y otra, también los Jaegers conocían el terreno, pero con los ojos cerrados. Y los soviéticos estaban caminando hacia allá. Entonces, con las ametralladoras, pues los aniquilaron. Y todavía después de prácticamente pues hacer picadero de carne, como decían los norteamericanos en Vietnam, se retiran. Y todavía los pocos soviéticos que quedaron se empezaron a disparar entre ellos. Es que no veían nada. Oh, no manches. No veían nada. O sea, era frustrante. Imagínense, no sabían ni por dónde le estaban lloviendo los chingadazos. Entonces, ya se iban retirando los Jaegers y estaban oyendo que estos güeyes seguían disparando. Están matando entre ellos, claro, pues están buscando unos frente a otros, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también les dio como mucha seguridad. Dijeron, ay, güey, cabrón. Y el 7 de diciembre, el general Polercon, lo que hace es que conduce a unas divisiones, soviéticas, no las empuja, sino que les hace ver que, acá, ¿sí, verdad? Uh-huh. Entonces entran a una zona fangosa. Y en cuanto logran salir, o sea, porque ahí la prioridad era salir de los pantanos congelados, los aniquilaron, o sea, literal, los aniquilaron, no quedó ni uno solo vivo, ni un soldado soviético. La madre. Entonces fue ya, cuando Mannerheim dijo, pues yo creo que sí, ya es momento de atacar nosotros, pero el entusiasmo los desbordó y lanzaron la primera, la segunda y la cuarta división de Jaegers atacar directamente a los soviéticos, y lo hicieron, los primeros disparos fueron una serie de disparos, pum, 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 pum. Uh-huh. Pero al ir conforme se acercaban, la resistencia se iba haciendo más fuerte de los soviéticos. ¿Tiene sentido, no? O sea, está así. Y hacen eso cada vez más apretado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que el entusiasmo los desbordó tanto que empezaron a hacerse una maraña de individuos. Así de que, pues, todos ahí vamos, con el ánimo de a ver cuántos mataban.
Y entonces, Mannerheim dijo, no, paren esta pinche, párenla, devuélvelos, ya devuélvanse. Y habían muerto 2.500 finlandeses, que 2.500 es un chingo para el ejército finlandés. Sí, pues sí, no Fue muchísimo, dijeron, hijo de la chingada, pues esto no sé ni quién ganó, cabrón, o sea, no sé ni cuánto ganamos, porque realmente sí hubo muchos. Entonces, muchos muertos. Y para esto ya también, ya el general Paavo Talvela dijo, ¿saben qué? Ah, no, esto ya fue otro, un general que se apellidaba Hagrum. Okay. ¿Se acuerdan de Hagrid? El de Harry Potter. Harry Potter, bueno, se apellidaba Hagrum. Entonces Hagrum empezó a decir, híjole, ¿sabes qué? Son mucha raza y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a atacarlos y vamos a ver la manera, porque les empiezan ya a llegar ya más suministros a los soviéticos, y lo que estaban haciendo era que les llegaran a un punto que fuera fácil de localizar para los soviéticos, y Hagrum sabía ese punto iba a ser en el lago Ladoga. Okay. Entonces, cada noche que iban por los suministros, se tronaban al ejército, a los soviéticos, y ellos recuperaban los suministros. De tal manera que ya los soviéticos también pues, estaban pasando hambre. Pero, ¿qué estaban haciendo? Comiéndose los caballos, cabrón. Los caballos que ellos tenían. Güey. Entonces... ¿Pero los mataban o ya? No, claro. Matar a los caballos y asarlos y lo que sea, porque pues, estaban pasando hambre. Shit. Entonces, después se hizo una línea de los regimientos soviéticos que los Jägers empezaron a hacer lo siguiente. Se ponían a un lado del camino, o sea, por donde se podía circular, porque como ya habían verificado los soviéticos que tenían que irse por una línea que pudieran transitar, porque si trataban de irse por las zonas abiertas, pues o se los echaba Simo Haija, el francotirador, sí. o se los echaban otros, porque les decían también los búhos, porque se trepaban en los árboles y de ahí les disparaban, y pues ¿dónde estaban? Pues no se veía nada. Entonces los búhos también se encargaron de hacer una matanza, ¿no? Entonces agarraron una línea una carretera en forma, y muy extensa. Y en esa misma línea, lo que habían hecho ya los Jägers era hacer trincheras, pero trincheras no lineales, sino que prácticamente era un pozo. Y ellos se metían y luego hacían un pozo más pequeño hacia un lado donde metían bombas Molotov, donde metían granadas, donde metían algunos accesorios que les pudieran servir. O sea, estaban ellos en nieve suelta, no se veían, estaban ahí metidos. Y con el frío que estaban acostumbrados, ahí estaban metidos ahí, en su nido de nieve. Y entonces, conforme iba avanzando el ejército soviético, Hagrum iba generando unos grupos de ataque, que Rubí aquí se los va a mostrar, que lo que hacían era avanzar y flanqueaban un grupo, tronaban algunos tanques y aislaban a un grupo de soldados soviéticos, y les empezaron a llamar los motis. Motis es como una de esta, ¿cómo se llama? De leña, como un atado de leña que metes para adentro de la chimenea, pues es un moti. Entonces le empezaron a llamar motis porque empezaron a hacer pedazos compactos del ejército completito soviético, empezaron a hacer como paquetes, porque los iban aislando del grupo. O sea, tronaban a este grupo de tanques y pues ya no podían pasar por ahí, se quedaban acá. Entonces se generaron 11 motis de toda la línea del ejército soviético. Entonces,
llegó un momento en que pues, los motis, pues ya no sabían, o sea, ya no sabían qué hacer, no sabían cómo salir, porque intentaban salir, se los tronaban, y ellos no veían nada, cabrón, pues no sabían ni por dónde se veían, por dónde les estaban llegando los madrazos. Entonces llegó un momento en que un moti Lelb, ¿Lelb? ELB, el moti Elb, porque okay. ya los finlandeses ya hasta les ponían nombres, o sea, ya hasta les tenían, ni sabían, oye, ustedes son el moti Elb, ¿qué? ¿Quién les dijo? Nosotros, así los bautizamos. Ah, bueno, pues qué bueno. Qué padre. Qué bueno, señor cura, gracias. Entonces, dijeron, ellos eran 3,600, dijeron, ¿saben qué? Aquí no hay más que de dos sopas, o nos rendimos, o salimos peleando, y decidieron salir peleando, y los aniquilaron, los ametrallaron de 3,600, mataron a 3,200 y tantos, y cuando fueron a hacer el conteo, se oye feo, ¿verdad? Pero con conteo de cadáveres, congelados ahí, vieron los finlandeses que había un general que con 4 secretarias, o sea, porque los generales también se llevan su grupo de secretarias que van, porque son los que van a mandar un memorándum, son los que van a mandar un mensaje, son las que van a escribir los incidentes de la guerra, o sea, cada una tenía su chamba. Ahí estaban las 4 secretarias muertas y empuñando un rifle, o sea, decidieron salir a luchar, pero pues ni siquiera supieron a quién disparar. Ay, güey, qué gacho. Cuando ahí quedaron, ¿no? Esto ya estaba convirtiéndose en algo, ¿cómo les puedo decir? Sí, de que ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Y Merezkovich sí estaba haciendo las cosas bien, pero estos chavos estaban trabajando muy bien, los Jaegers, y aparte, pues, lo que les había dicho, el comisario al que tenían que decirle, ¿sabes qué? Pues, tenían que responderle que eran fieles y no importaba si sabían o no de disparar siquiera, cabrón. Si agarraban un rifle al revés, pero decían que eran fieles a Stalin, pues es fiel a Stalin, que le sigan, tomo. ¿no? Entonces, pues ya Stalin se dio cuenta, juntó a finales de diciembre de 1939, juntó a todo su panel de guerra, y pues lo primero que hizo fue, pues, fusilar a los que habían cometido errores garrafales. Ahora, vamos a decir, ¡ay, pues sí! No se sabe otra güey. Pero no, se midió. Porque él, o sea, al que verdaderamente cometieron errores garrafales, sí los tronó. Pero, se dio cuenta que no podía hacerlo con todos, cabrón, porque sí, no, precisamente uno de las... Se queda sin ejército el güey. Una de las razones por las que estaba perdiendo esta lucha era precisamente eso, que no tenía gente capaz, y que los que tenían capacidad, pues lo que único que querían era mostrar su fidelidad. Entonces, pues de una manera pragmática se dio cuenta que ya era un momento diferente, cabrón. Y él sabía y tenía ahí tuvo que mascar camote, porque sabía que la prensa mundial decía, dichos soviéticos le están poniendo una madrina, o sea, casi peor que la que le pusieron los alemanes a los polacos, se defendieron mejor los polacos, y no, sí. Bueno, o sea, él sabía que estaban burlando gacho, entonces supo que tenía que tomar otras medidas y tenía que escuchar verdaderamente a personal de mucha capacidad. En ese momento, sí recuerdan que les comenté que el general Grigori Zhukov, pues era uno de los supervivientes, ajá, pero en ese momento no estaba ahí, lo necesitaba en otro lado. Entonces, en el momento de atacar a Polonia, se dio cuenta, o mejor dicho, uno de sus generales, que no era precisamente un general de carrera, sino que era un tipo que se dedicaba, era un cuate que hacía barriles, pero tenía una gran capacidad como estratega, era un estratega nato, vamos. Okay. Y él se apellidaba, se llamaba Semyon Konstantinovich Timoshenko, que como les dije, era un
era un estratega nato, pues le dejaron a él el cargo de formar y generó 2 ejércitos, el 7º y el 14º. Claro, que Merezkovich no le hicieron nada, porque sabían que estaba actuando bien, que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Y lo siguieron y permitieron que continuara. Pero entonces ya Timoshenko, ya al crear un ejército, dice, ahorita lo primero que tenemos que hacer es pasar la línea Mannerheim. ¿Y qué hicieron? Bueno, en una maniobra flanquearon a través del lago Ladoga y del mar Báltico, pero lo que hicieron los finlandeses es ametrallar la zona y los soldados se ahogaban, se hundían, porque estaba el lago congelado. Ajá. Entonces, pues se hundían. Sí. Y luego, en enero, a principio, al 20 y tantos de enero, 25 de enero, resulta que van en una maniobra silenciosa, trataron de llegar a la costa de Vipari con doble I, que estaba cerca de Suma. Había que tomar esa ¿cómo se dice? Cabeza de puente. Uh-huh. Y había una niebla. No, pues a toda madre. Y resulta que como 30 minutos antes de que llegaran, la niebla se disipa. No, pues se dieron gallos los finlandeses y los arrasaron, cabrón. Los arrasaron, los trituraron. Pero aún así Timoshenko dijo, bueno, estas son circunstancias que no podemos hacer nada. No. Y aún así siguió atacando por algunos de los lagos, entre ellos iban por los lagos y los estaban tumbe y él les dijo, ¿saben qué? Sigan y sigan y sigan, y entonces ya el punto es lo que quería era trozar ya la línea Mannerheim, y empezó a hacer disparos poniendo 50 cañones por kilómetro. 50 cañones por kilómetro. ¡A la madre! Estaba haciendo 400 disparos por minuto. O sea, machacó, hasta que prácticamente destrozó las fortalezas de los finlandeses. ¿Qué hizo entonces Mannerheim? Dijo, ¿saben qué? Vamos a retirarnos a una siguiente línea. Él ya había previsto esto. Estamos en la primera línea, nos vamos a la segunda. Pero en la segunda, él asumió correctamente que la iban a tratar de masacrar. Entonces se va a la tercera, pero como haciendo creer que estamos en la segunda. Y entonces gastó muchísima artillería Timoshenko hacia la segunda fase de la línea Mannerheim, pero ellos ya estaban a mero atrás, estaban ya en la tercera parte. Entonces, pero lo que les desesperaba era que no les llegaba ningún refuerzo. De hecho, cuando llegó febrero, ellos esperaban que empezara a descongelarse el lago Ladoga y la orilla del mar Báltico. Dijo, y ahí no nos van a entrar, y no. O sea, lo que fue del 39 al 40, del 40 al 41, fueron los peores inviernos después de quién sabe cuántos años. Entonces, pues no se disipaba o sea, no se descongelaba. Y a base de muchísimo sacrificio, Timoshenko logró meter hasta Helsinki, entre Vipari, Suma y Helsinki, logró hacer toda una cabeza de playa. Uh-huh. Y pues prácticamente los tenía ya estaba a un lado de trazar el país en dos. Entonces se empezaron a desesperar y se enfermó, inclusive Mannerheim se enfermó, se puso muy enfermo. Y entonces dijo, no, ¿saben qué? Pues esto ya no podemos seguir soportando, no tenemos más municiones. Inclusive ya estaban disparando lo menos que se podía porque ya no había... Y cuando ellos el 29 de febrero
el 29 de febrero de 1940, tiene 28 días, pero era año bisiesto. 29 de febrero deciden que se van a rendir y que van a sentarse y a ver cómo quedamos. Y que llega un mensaje de Francia. No se rindan. Les vamos a mandar 20,000 soldados y les vamos a mandar 3,000, creo que sí, 3,000 tanques. Pues no se rindieron, pero resulta que Francia dependía de la Gran Bretaña y Gran Bretaña le dijo, no, cabrón, ¿quién te dijo? A nosotros nos interesa Noruega, allá están las minas, Noruega y Suecia, allá es donde están los metales, Finlandia, ¿para qué lo queremos? Y pues, imagínense. Diablos. Rajarse. ¿Saben qué? Siempre no, porque dicen los ingleses que ellos no pueden, que no tienen chance. Van a jugar un partido muy importante, Liverpool. Pero yo te aviso. Pero luego te echo un grito, pueda, No se me olvida, yo te llamo. Ahí tengo tu número de telefónico, yo te mando, yo te llamo. Entonces, pues ya para a principios de marzo, pues sí dijeron, ¿saben qué? Pues ya nos damos por vencidos. Entonces, pues fue cuando ya entró Stalin y dice, ok, pues lo que les había dicho desde un principio, van a recorrer Karelia, la península de Karelia, el estrecho, perdón, Karelia, 30 kilómetros, luego a una ciudad una zona que se llama Sala, se escribe Saya, Sala, se quedaron con ella, parte de algunas islas, varias islas del mar Báltico y Bicham, que está en el Océano Ártico. Entonces, pues como que dicen, bueno, a final de cuentas, de todos modos lo perdieron. O sea, lo que les habían pedido desde un principio, se los quitaron y hasta les quitaron más. Dijeron, en vez de por 8 islas, van a ser 14 islas. Sí, pero si desde un principio hubieran aceptado, les hubiera pasado lo que Letonia, Estonia y Lituania. Que se hubieran convertido, sí, está bien, sí te pagamos, ok, pues venga. Se hubieran convertido en soviéticos. Entonces, al haber luchado, dijeron, ok, nos vamos a hacer hacia la zona, lo que habíamos quedado, y ya Stalin. Ahora, ¿qué sucedió con esto? No hemos terminado, ¿Qué sucedió con esto? Uno, los nazis dijeron, estos güeyes no podían ni con los finlandeses. Están papa, o sea, no la hacen. Sayos. Son sayos, cabrón. Y luego, ¿qué hizo Stalin? Stalin se dio cuenta de que efectivamente su ejército se lo podían revolcar de 3 patadas los nazis. O sea, a pesar de que ya eran muy amiguis, ellos sabían que era de los dientes para afuera. Sí, exacto. O sea, veían perfectamente. Dice, en cuanto este güey quiera traicionar, ya valió madre. Ya valió madre. Entonces, ¿qué hacen los soviéticos? Bueno, toman esa parte es parte de Finlandia y reorganiza el ejército. Entonces ya pone a sus mariscales y les dice, a ver, ustedes organícenme, cabrón. Y ya no quiero comisarios que verifiquen la lealtad. Y no. Quiero cabrones que peleen, que sepan pelear. Lo que debió haber hecho. Vaya, pero amigo. Tuvo que sufrirlo. Tuvo que sufrir en Finlandia esa derrota o ese triunfo pírrico para darse cuenta que, pues no, güey, o sea, no nomás se trata de estar paranoico y a buscar que todos se me sean fieles. Serán muy fieles, pero se los van a chingar, cabrón. Que traía su realidad bien alterada pensando que sí podía con todo y pues no, mano. Entonces sí se puede decir que gracias a ese triunfo fue que a fin de cuentas el Ejército Rojo sacó la casta en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, sacaron la casta los dos, porque ¿qué pasó? Como habían visto ya los nazis, oye, estos güeyes son un flan, cabrón. Entonces, el 22 de junio de 1941 empieza la Operación Barbarroja. Se viene la Operación Barbarroja, mi rey. Diablos, señorito. Entonces,
como una de las primeras líneas de ataque fue Leningrado, los soviéticos tuvieron que ir a defender de Leningrado. Entonces, Finlandia quedó pues con las manos sueltas. Entonces, ¿qué hicieron los finlandeses? Recuperaron su territorio. Recuperan su territorio, pero fíjense lo que hacen. Y se van hasta donde era su territorio. O sea, no aprovechan pues que ya los soviéticos están prácticamente en pánico y en estado de emergencia, sino que dicen, nosotros solamente queremos lo que es nuestro. ¿Y qué hicieron? Le mandaron un mensaje al presidente de los Estados Unidos, a Roosevelt. Le dicen, mira, verifiquen, manden y verifiquen, aunque todavía ni los gringos, no, sí, ya habían entrado. No, todavía no entraron a la guerra. Ese año iban a entrar, el 7 de diciembre de 1941. Y les dicen, mira, nosotros estamos tomando lo que es de nosotros, no estamos aprovechando que los nazis andan distraídos ahí, están haciendo una masacre con los soviéticos, cosa que pero no me llama la atención, sino que se me sigue haciendo curioso, o cómo llamarlo, o irónico, que Estados Unidos aún no sabían si entraba o no a la guerra. Seguía siendo como la especie de miren, es como el policía del mundo, es como el juez del mundo, vamos. Sí. Nosotros estamos aquí en Europa, pero él sigue siendo como el que puede hacer la observación y decir, sí, cierto, no te estás metiendo donde no debes. Sí, ¿Sí me da a entender? Cura, sí, o sea, como si fuera tu papi, así de que, mira, si me das chance, es que mira, no, o sea, no me voy a pasar de lanza, todo bien, o sea, sí me das permiso. No me estoy metiendo, ¿verdad? ¿Te fijas que yo no estoy metiendo donde no es? Verdaderamente irónico. Sí, está curioso. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que los nazis no llegan atacando a los finlandeses, llegan y los finlandeses se unen a ellos, cosa normal. Si quienes quisieron despedazarte se fueron hace un año, pues ahora los nazis pues tenemos que estar de parte de ellos. Primero ya te invadieron, ya estaban en Finlandia, ya estaban en Noruega y estaban construyendo ya inclusive hasta carreteras de buen estado, claro, a través de trabajadores esclavos, prisioneros, pero estaban haciendo infraestructura famosamente buena, ¿no? O sea, famosamente buena y necesaria para ellos para poder estar trasladando desde Noruega sin tenerse que ir por el océano Atlántico y hacerlo a través de Finlandia y agarrar el mar Báltico, hacerlo más rápido, hacerlo más eficiente. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que bueno, hay un detallito que se me pasó allí, pero es algo simple. En el momento que estaban peleando los soviéticos con los finlandeses todavía, los soviéticos empiezan a atacar con su aviación, pero atacaban pues lo que podían, cabrón, porque no sabían dónde estaban, de dónde lo estaban atacando. Pero ellos tenían un grupo de aviadores buenos, pero había uno que fue un as, que fue un tipo, ¿cómo se dice? Prodigioso, o sea, era un verdadero prodigio como aviador. Se llamaba Jalmari Huittilainen. Jalmari Huittilainen es el que creo que en un capítulo les dije que había tumbado 162 aviones en la Segunda Guerra Mundial. Fue el segundo lugar. El primero fue el que 156, porque el que más tumbó fue Erich Hartmann, nazi, que tumbó 352, o sea, el doble, exactamente el doble. Es cierto. Entonces, Jalmari Huittilainen estaba volando unos aviones Fokker. Esos aviones Fokker eran de los Países Bajos. Fokker, así de Fokken. feo. Fokken. Y luego después estaba volando, ya cuando ya estaba con Alemania, le dieron un Messerschmitt CZ9,
que fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Y luego le siguió el P-51 Mustang, que también los gringos pues presumían mucho de su avión, que sí era un gran avión. Y era un avión caza. Entonces, lo que le pusieran a volar a Jean-Marie Utilainen, eso volaba. Y ni siquiera le raspaban el avión. Es más, ni siquiera un tallón de una bala. El tipo era un as. Pero en ese momento, pues ya estaba bajo las órdenes de los alemanes. Y entonces, en junio de 1944, o sea, casi para la misma fecha que los soviéticos, lanzan la operación Bagration de los rusos. Bueno, se llama así porque Bagration era un príncipe que peleó cuando Carlos II de Suecia estaba metiéndose a territorio ruso y que él lo defendió. Entonces, así como ellos le pusieron Operación Barbarroja los nazis, pues ellos le pusieron Operación Bagration, y fue en la misma fecha, fue el 22 de junio. Y pues entonces, pues se armó el traca-traca. Para ese momento, como recordarán, 1944 ya los soviéticos ya los nazis estaban, pues ya no podían más, ya estaban retrocediendo, ya estaban en una guerra defensiva, ya no había ofensiva. Llegan a Finlandia, y para esto, antes de que empezara la operación Bagration, ya los nazis creían que los finlandeses ya estaban firmando como un acuerdo con los rusos, diciendo, aquí los esperamos, todo va a salir bien. Y los rusos al revés pensaban lo mismo, que no, que estaban firmando un convenio con los nazis para que aunque se viera que todo estaba tranquilo, los iban a traicionar, porque pues ya se los habían jodido, ya sabían lo que era comer sopa con ellos. Claro. Que cuando terminó la guerra, la primera intervención soviética, había habido una baja de 25,000 bajas para los finlandeses, de los cuales 650 muertos. Perdón, 25,000 muertos y 650 heridos, más desaparecidos y todo eso. Pero los soviéticos perdieron 250,000. O sea, 10 veces más. Wow. Ese había sido el balance de estas batallas. Entonces, cuando entran de nuevo los soviéticos, pues los nazis dicen, pues a defendernos. Pero para esto, ya los nazis empiezan, o sea, en ese momento el mariscal que seguía siendo Mannerheim, Carl Gustav Mannerheim, seguía siendo, dijo, ¿sabes qué? Pues van a entrar otra vez los soviéticos y pues, ¿qué hacemos? O sea, estaban a dos fuegos, mientras eran aliados de los nazis, ya iban a entrar otra vez los soviéticos. ¿Qué iban a hacer, cabrón? O sea, ¿qué iban a hacer? A su madre. Entonces, pues lo que hacen Mannerheim dice, ¿sabes qué? Pues nosotros nos tenemos que rendir ante los soviéticos, porque ya inclusive los alemanes habían iniciado una operación que se llama la Operación Birken, porque tenían 200,000 soldados que le llamaban el cuerpo de montaña, el cuerpo de montaña nazi, eran 200,000. Ya estaban viendo la Operación Birken, era cómo se iban a ir saliendo. Para esto, en agosto, finales de julio de 1944, quien estaba de presidente de Finlandia era un tipo que se llamaba Risto Heikki Ryti. Firma con Joaquín Ribbentrop, de que ellos que seguían igual,
que se veían igual, que, pues, que no, que seguían siendo aliados y la chingada, así, o sea, y firman el tratado Ribbentrop. Y pues llega ahí ¿cómo se llama? Mannerheim, y llega y le dice, entonces firmaste un tratado diciendo que las cosas seguían igual. Sí, pues que nos van a mandar soldados. Y sí es cierto, los nazis les mandaron más soldados. Dijo, pues se oye muy bien, pero está mal. Y de ahí se originó y de esa ahí frase. se originó esa frase. Y como Mannerheim lo que hace es decir, ¿sabes qué? Esto lo firmaste a título personal. El Congreso ni siquiera se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, o sea, tú solito lo hiciste, cabrón. ¿A quién le preguntaste? ¿A quién le preguntaste? ¿Tú quién eres? O sea, realmente la cagaste, maestro, o sea, porque ahí vienen los soviéticos. Y tú sigues afirmando que vamos a defendernos como hermanos de sangre. Para esto, Hagerman, Carl Gustav Mannerheim era muy amigo del Bigotín, de Hitler. Era muy su amigo. Pero era amigo, pues no incondicional, si me doy a entender, o sea, de eso que, sí. Ok, nos entendemos, tú y yo sé lo que necesitas, yo te voy a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, hijo de la china, a él lo nombran ahora primer ministro. ¿De Finlandia? A Mannerheim, lo nombran primer ministro de Finlandia y dice, pues aquí lo primero es que tengo que hablar con Hitler y decirle que los tratados que tengamos ya no pueden continuar. Pero le manda una carta diplomática que Rubí les va a leer en este momento, donde le dice a Hitler lo siguiente. Pero ahí va. Dice, nuestros hermanos de armas alemanes permanecerán para siempre en nuestros corazones. Oh. Los alemanes en Finlandia ciertamente no eran representantes del despotismo extranjero, sino ayudantes y hermanos de armas. Pero, incluso en tales casos, los extranjeros están en posiciones difíciles que requieren tal tacto. Les puedo asegurar que durante los últimos años no sucedió nada que pudiera indicarnos a considerar intrusos u opresores a las tropas alemanas. Creo que la actitud del ejército alemán en el norte de Finlandia hacia la población y las autoridades locales entrará en nuestra historia como un ejemplo único de una relación correcta y cordial. Considero que es mi deber sacar a mi pueblo de la guerra. Albergo la esperanza de que usted, incluso si desaprueba mi actitud, deseará y se esforzará como yo y todos los demás finlandeses por terminar nuestras relaciones anteriores sin aumentar la gravedad de la situación. O sea, órale. Prácticamente, oye, güey, tú sabes que yo no, o sea, que tengo que someterme a estos, pero no tengo ninguna cosa que era cierto. De todos los países que habían invadido los alemanes, en Finlandia no habían hecho ningún tipo de cochinadas, pues. Exactamente, de lo que estaban acostumbrados, ¿no? Y pues aquí prácticamente se le dijo, ¿sabes qué? Pues tenemos que ser enemigos, espero que entiendas y si te molesta, ¿qué hago, cabrón? Es algo que tengo que seguir esa línea. Entonces... Diablos, o sea, pero le admiro la redacción porque sí creo que logró como decirle a la chingadita ahorita, pero besos en tu peyoyo, que todo te vaya bien. Espero que seas feliz, no me mereces. Nuestro amor no puede ser ahora, pero pues lo siento, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, cabrón. Esto no es inevitable, ¿no? Entonces, Hagerman, Mannerheim, pues ya, entonces ya con Stalin ya le dice, oye, pues listo, ya, como cuando vas con otra novia y le dices, pues ya terminé aquella. Ándale, exacto. Ya terminé a Sara y pues, de veritas, porque estaban bien enamorados, sí, pero pues ya nuestro tiempo acabó. Ya dormíamos en camas separadas. Sí, ya dormíamos en camas separadas. Más estábamos por los hijos.
La típica. La típica. Y entonces, pues, le dijo, bueno, ¿sabes qué? O sea, fíjense lo que le puso Stalin. Le dijo, ¿sabes qué? Tienen hasta el día 15 de septiembre para que se vayan todos los alemanes y el que permanezca va a ser desarmado y entregado al ejército soviético. Y necesito que tu ejército también se desarme. Entonces, oye, pero pues ¿cómo le hacemos? O sea, ni modo que vayamos y les digamos, muchachos, pues suelten sus armas y ya váyanse, ¿verdad? Sin armas, así nomás, así de cuates. Entonces, pues como que no le hizo muchote caso y empezó a decirles a los alemanes, ¿saben qué? Pues retírense. Y inclusive hubo hasta una lucha en la que los mismos finlandeses no querían pelear porque se sentían mal, o sea, ellos decían, pues estos güeyes no nos hicieron nada, al contrario, nos construyeron carreteras pues sí, güey, pero son los malos, ¿entiendes? Entonces, pues, y los alemanes dijeron, mira, no nos interesa pelear contigo, pero nos vamos a ir a nuestro pasito. Para esto era algo así, pues ahora qué hacemos, pero llega no una orden, sino una información de Albert Speer. ¿Se acuerdan que Albert Speer era uno de los que estaba siempre pegado del círculo cercano de Hitler? Y dice, ¿saben qué? Ya no necesitamos el estaño de Finlandia, tenemos en Noruega. Entonces se genera una ida hacia Laponia, que es al mero norte de Laponia, pero ya los soviéticos habían entrado por Noruega también, y dijeron, ¿a dónde van? ¿Qué les digo? Que se podían devolver, ya se van hacia el sur, pero se genera, lo que hacen los alemanes, dijeron, ¿sabes qué? Hay un líder que se apellidaba Randulic, se llama Lothar Randulic. Lothar Randulic era como el representante del Führer, era el Oberführer en Finlandia. Dice, nos vamos a ir, pues vamos a generar la retirada de tierra arrasada. O sea, destruyeron caminos, destruyeron puentes. Bueno, inclusive la ciudad de hay una ciudad que se llama Tornio, que está en el lago Ladoga, que prácticamente la aniquilaron, y la capital de Laponia, que se llama Rovaniemi, era la capital, no sé si sigue siendo, es la capital de Laponia. Laponia es lo que está más al norte de los finlandeses. Inclusive todavía actualmente hay como una especie de etnia que se sigue manejando a través de la Casa del Reno, con algunas cabañas así medio rústicas, esa zona de Laponia, porque es la zona más fría. Entonces Rovaniemi la aniquilaron prácticamente todos. El 90% de la ciudad la destruyeron los alemanes. Es más, todavía a principios de los años 50 empezaron a reconstruirla los finlandeses. Uh-huh. Pero ya en octubre se firma ya un tratado, a finales de octubre, entre Finlandia y la Unión Soviética, de que ya no estaban en guerra e iban saliendo los alemanes, que los alemanes salieron todavía hasta finales de 1940, hasta principios de 1945. Y se terminó prácticamente esta tortura de los finlandeses de tener a dos, ¿verdad? Dos que los estaban dañando. El 27 de abril de 1945, en una mojonera, que esa mojonera es un punto donde coinciden la frontera rusa, finlandesa y Noruega, y ahí levantaron su bandera ya los finlandeses, y pues de ahí en adelante ya siguieron por su propia cuenta. O sea, lograron no convertirse en satélites de la Unión Soviética, pero todavía no terminamos con eso,
Porque, ¿qué pasó recientemente? Fue hasta, por aquí tengo la fecha. Aquí está. El 4 de abril de 2023. 4 de abril de 2023. O sea, hace 2 años que Finlandia pudo entrar a la OTAN. Ah, sí, es cierto. Porque no podía entrar, porque todavía, a pesar de que ya era un país independiente y todo, todavía los rusos le decían, no, ni madre, cabrón. Eres un colchón, eres nuestro colchón entre los países de la OTAN y nosotros. Pero al atacar Ucrania, pues los finlandeses con ese, digamos, con ese, no pretexto, pero sí diciendo, con ese argumento vamos diciendo, ¿qué me garantiza que no me vas a invadir a mí, cabrón? Pues sí. Y como ya les hemos mencionado, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, que ya hace varios años, hace 3 años, sí, pues antes, recién que ingresó. No, y todavía no ingresaba, iba a ingresar esa semana. O sea, cuando hicimos el episodio, que lo grabamos, todavía apenas estaba diciendo como de que tal día voy a atacar. Uh-huh, exacto. Bueno, en fin, que era un ataque preventivo. Un ataque preventivo. Un ataque preventivo o una invasión preventiva. Entonces, sí, hasta apenas recientemente ya Finlandia ya es un país independiente con sus, ya totalmente, ya parte de la OTAN. Inclusive Suecia también. Suecia pudo entrar a la OTAN en el 2024. No manches. O sea, porque Rusia no, ¿cómo van a entrar? O sea, pues voy a tener aquí a la OTAN pegadito. Y Ucrania es uno de los pedos, ¿no? Que decir, ¿cómo no? Finlandia creo que ya les había dicho que es un país que su idioma no es indoeuropeo. Tienen unas palabras así un poco extrañas. Ya ven el teléfono Nokia, uh-huh, que una vez vi un pequeño reportaje que decía que era de los japoneses, Nokia, japonés. Ah, güey. Y luego los nombres, por ejemplo, hubo 2 grandes corredores de Fórmula 1, uh-huh, Kimi Raikkonen y Mika Häkkinen. Son nombres pues, que como que no casan, ¿verdad?, con los idiomas de ahí de Europa. Sí. Y luego, en los 70s, yo me acuerdo de un corredor que era policía, fíjense, y era corredor, y le llamaban el finlandés volador. El finlandés volador, haciendo el juego de palabras. Haciendo el juego de palabras del holandés volador, y él se llamaba Lasse Viren, hasta que le ganó un keniano, pues se acabó el reinado de Lasse Viren, pero 3 olimpiadas nadie le ganaba. ¿Qué combinación, ser policía y corredores? Sí, no. Está práctico. Y lo último, al terminar la guerra contra la Unión Soviética, en marzo de 1940, había soldados de 14 años y reservas de 50 años. O sea, esa era la edad. O sea, ahí todos le estaban atorando. O sea, puedes sentir el orgullo, Finlandia, de que toda su ciudadanía se involucró hasta el último punto. Desde niños adolescentes, pues 14 años, sí, hasta personas ya casi de la tercera edad, ya de 50 años, y seguían estando peleando. Ay, güey, pues sí. Hasta que pues ya no hubo más armas, no hubo más, y pues hubo que rendirse, pues, pero por gente no quedó, bueno, por ellos no quedó. Por ellos no quedó, y revirtieron, o sea, no revirtieron el resultado, sino que le dieron un giro total a la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, porque ya la Unión Soviética dijo, a estos güeyes hay que atacarlos de ya, el próximo año, a más tardar, estos güeyes están bien pendejos. Y ya también Stalin se dio cuenta de que no, cabrón, no puedo seguir haciendo la misma babosada de seguir cortando cabezas y pues tener un chingo de raza, pero sin saber ni qué hacer. Uh-huh. Entonces, esa guerra
número uno, mantuvo a Finlandia libre. No se convirtió en parte de la Unión Soviética. La mantuvo libre. Convenció a unos de que podía con su enemigo y convenció al otro de que si no se ponía las pilas, la chingada se lo iba a llevar. Y las dos cosas ayudaron Y mucho, las dos porque cosas ayudaron. los nazis también iban con las defensas más bajas, por así decirlo, porque pues decían, estos pendejos. Sí, o sea, no iban, pues, iban con la Seguridad, exactamente, de que el triunfo se iba a dar prontamente. Es más, no llevaban ni vestidos de invierno, porque iban a llegar antes del invierno. Sí, por eso parte de, o sea, subestimas tanto que no te preparas bien, y eso también ayudó, pues, que no estaban bien preparados. Que a los soviéticos les pasó lo mismo. Ellos creyeron que en 15 días iban a tornar a Finlandia. Sí, tómala. Y pues fue la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. Y pues muchísimas gracias. Excelente. Por escucharnos. No deja de darnos buenas historias esta guerra. Sí. Que como lo confirmamos por los comentarios, pues ustedes bien con eso, ¿no? Que de hecho vámonos a ellos. Julián Nevares dice, bueno, espero que sí sea Nevares, dice que le gustó este episodio de la guerra de invierno, justamente. Genial. Luego dice Romega que le dio mucha risa el letrero de guar. ¡La guar! Luego dice la Eli VIP. Dice que parece que los temas de la Segunda Guerra Mundial nunca se acaban, pero que no es queja porque son sus favoritos. Sí. Puso, no es queja. Puso entre paréntesis porque sí. Oye, los temas de la Segunda Guerra Mundial no se acaban. A lo mejor sí pudiéramos. Caray, pues. Pero puso, no es queja. Ajá. Entonces, qué bueno, porque también a nosotros nos gustan mucho. Sí, hombre. Y el último es para Lucy Obregón. Dice que ama a don Fernando, su espíritu juguetón, y que le pone muchas ganas cuando anda achicopalada. Qué chido. Sí, qué chingón. Si logro levantarte el ánimo un rato, un día o lo que sea, por el simple hecho de escuchar nuestra narración, es algo chingón, algo chingón. Qué bueno que así es. Y valioso porque a nosotros también nos pasa que luego con otra cosa también nosotros se nos quita lo achicopalado, entonces sabemos lo que se siente y pues qué chido hacer eso nosotros para ti. Entonces, pues bueno, un abrazo a todos los que nos escribieron y dejen aquí sus comentarios también, alguna otra guerra que ustedes se sepan, ya sea parte de la Segunda Guerra Mundial o no, pero que les gustaría que platiquemos. La guerra del Pacífico. Aparte de la guerra del Pacífico. Exacto. Y si no se han suscrito, suscríbanse, compartan, déjenos su like y pues nada, los vemos el siguiente episodio, los queremos mucho y un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.